Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. En esta ocasión les vamos a hablar de un tema de suma importancia, como son principios de microeconomía del módulo 6, que se trata de los precios mínimos y máximos presentados por Ernesto Urrego Moreno y Sandra Milena Restrepo García. Vamos a ver cómo el precio máximo y el precio mínimo, controlados por el gobierno, no permite que el precio suba o baje y tienen efectos sobre la economía. También daremos algunos ejemplos con gráficas para facilitar el entendimiento. Límite de precios. Acá podemos observar un ejemplo muy claro, como fue el del presidente Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos. Este ejemplo fue en 1971. ¿Qué hizo? El presidente Richard Nixon hizo un esfuerzo por controlar la inflación. Declaró ilegales los aumentos de los precios y como esto obtuvo varias consecuencias como, por ejemplo, al aumentar los precios los proveedores no tienen ningún incentivo para la cantidad ofrecida, porque no pueden aumentar el precio. Como los precios no podían aumentar, comenzaron a alcanzar un techo. Con un precio máximo los compradores no pueden indicar su mayor demanda. Precios tope y precios piso. Precio tope. El precio tope es el precio máximo que la ley deja cobrar. Ejemplo, el precio de la gasolina es de 9.302 pesos. Es ilegal comprar y vender gasolina a un precio más alto. Cuando sucede esto tenemos varias características, las cuales son crear una escasez y reducción de la calidad de los productos, filas excesivas, costos de búsqueda, pérdidas de las ganancias en el intercambio y mala distribución de los recursos. La escasez. La demanda excede la oferta al precio controlado. Los precios son señales que indican a los proveedores cuánto se demanda, pero cuando los precios se mantienen artificialmente bajos, con los precios máximos, no tienen forma de saber cuántos bienes deben producir y vender, lo que lleva a una escasez de bienes. Vamos a analizar esta gráfica. Acá encontramos la curva de la demanda y la curva de la oferta. Encontramos un punto de equilibrio, pero notamos que cuando los precios son controlados, las cantidades ofrecidas y demandadas están por debajo del precio del punto de equilibrio. Esto nos quiere decir que excede la cantidad demandada, excede la cantidad ofrecida. ¿Qué resulta cuando la cantidad demandada excede la cantidad ofrecida? Hay una escasez, ¿cierto? Uno de los ejemplos que tenemos es en la costa este, con el frío de la época y la crisis energética. Se incrementó la demanda de combustible y los empresarios la enviaban desde la soleada California, donde no tenía mucho valor, a la costa este, donde sí se necesitaba. Pero debido al control de los precios, las personas de la costa este no podían ofrecer un precio más alto, entonces no había incentivo para llevar el petróleo a la costa oeste. Otra de las características de los precios techo y de los precios piso son las filas excesivas. Cuando vemos filas excesivas es que los controles de los precios no eliminan la competencia. Los controles de los precios cambian la forma en que la gente compite. Por decir algo, en el mercado tenemos dos factores muy importantes, como son los demandantes que compiten para empujar los precios hacia arriba, mientras que buscan los oferentes. Los oferentes siempre compiten empujando los precios hacia abajo. Cuando tenemos este tipo de controles de precio, el cambio no se puede dar. Un ejemplo muy claro de ello es que supongamos que le pongamos un control de precio a la gasolina y el petróleo, lo cual es ilegal competir por estos bienes subiendo los precios. Sin embargo, existe otra forma de competitividad. Algunos usuarios podrían sobornar a los dueños de las gasolineras o algunos que tengan familiares podrían más fácil acceder a este tipo de bienes cuando ellos les pueden facilitárselos. Algo muy importante es lo siguiente, que la competencia no desaparece cuando tenemos controles de precio, sino que toma diferentes formas. En vez de ofrecer más dinero por el producto, se ofrece más tiempo para la obtención del producto y se forman filas más largas y excesivas. Un ejemplo claro de ello era como lo podíamos observar ahorita con el presidente Richard Nixon, que en 1971 muchos de los estadounidenses hacían filas demasiado extensas para poder comprar la gasolina. En los mercados libres los compradores compiten por bienes ofreciendo más dinero y cuando se tienen controles de precio, una forma en que los compradores compiten para obtener dinero es gastado más en tiempo, estando dispuestos a hacer filas más largas. Obviamente no se dan cuenta de cuánto dinero están perdiendo en el tiempo que se sacrifica para obtener los bienes. Vamos a observar esta gráfica.
En esta gráfica encontramos el punto de equilibrio. Observamos que los compradores están dispuestos a pagar $3 por la gasolina, pero solamente pueden pagar por el precio controlado, solamente pueden pagar $1. Entonces, observamos que las personas están expuestas a esperar en la fila porque la escasez ha reducido la cantidad ofrecida y ha aumentado la disposición de pagar por gasolina, pero no ha incrementado el precio de esta. Y la fila seguirá creciendo hasta que el precio controlado de gasolina y el precio de esperar en la fila sea igual a la disposición de pago. Pérdidas de eficiencia. Cuando se tiene un libre mercado, se explotan todas las ganancias mutuas de intercambio. Es otra forma de decir que el libre mercado maximiza el excedente del productor más el del consumidor. No obstante, cuando las ganancias de intercambio no se explotan totalmente, hay una pérdida de consumidores y productores o una pérdida de eficiencia. Acá lo podemos analizar de la siguiente manera en la siguiente gráfica. Tenemos el precio de la gasolina por galón y las cantidades. Tenemos acá que el precio por galón es de 1. Ante el control de precio se les prohíbe a los compradores y productores llegar a un precio mayor que 1. Un libre mercado, las cantidades medias a un precio medio, pero con el control de precios las unidades intercambiadas son las cantidades ofrecidas, son estas las que van subiendo, pero los compradores están dispuestos a pagar $3 por ese galón, los vendedores están dispuestos a vender ese mismo galón a un precio. Este intercambio sería de 2 en ganancias, pero es ilegal. Entonces, los intercambios entre cantidad media y precio medio no se dan, lo que quiere decir que no ocurren. Entonces, bajo el control de precios, perdemos excedentes del consumidor en el área A y excedentes del productor en el área B, que esto sumado A más B son las ganancias perdidas de intercambio. Mala distribución de los recursos. Precios altos con mayor cantidad demandada. Se trae este producto donde tiene menos valor como respuesta la señal de precios más altos, pero con el control de precios es ilegal incrementar el precio y por esto existe una mala distribución. Para hablar de la mala distribución de los recursos, tenemos un ejemplo muy claro como es el de nuestro país. Por ejemplo, tenemos este artículo que es de la revista Portafolio, donde dice que Colombia, un país desigual. Esto dice que Colombia es el tercer país con mayor desigualdad en América Latina, después de Honduras y Guatemala. Y aunque no ha mostrado una tendencia creciente en este indicador durante los últimos años, sí ha sido persistente este fenómeno. Entre el 2002 y el 2009, Venezuela, Brasil, Argentina y Bolivia y Perú tuvieron descensos del Gini. ¿Qué es el Gini? Es una medida de tendencia que mide la desigualdad de los ingresos dentro de un país. Esta percepción de que tan justa es una sociedad, si Colombia fuera un país rico en el cual las condiciones de vida de la población más pobre fueran consideradas dignas por toda la sociedad, y además la movilidad social garantiza igualdad de oportunidades, la discusión sobre la distribución de la riqueza sería menos relevante. Como lo muestra el Banco Mundial, la desigualdad reduce la efectividad del crecimiento económico para disminuir la pobreza, lo cual en nuestro país no se ve, porque los medios económicos están muy mal distribuidos y cada vez son menos las personas que pueden obtener un crecimiento económico. Un aumento porcentual del Gini requería de un crecimiento del producto del doble de esta cifra para que la pobreza no aumentara. Más del 70% de los encuestados opinan que las oportunidades para salir de la pobreza no son iguales para todo el mundo y que el éxito depende de las conexiones, y la mitad de la población no cree que el esfuerzo garantice el éxito. Colombia es uno de los países en la región donde la movilidad social es más baja. La alta desigualdad y la baja movilidad tienen efectos sobre la estabilidad del sistema político y atentan en contra de la búsqueda ulterior de una sociedad que
que se autopercibe como justa. Controles de renta. Es un tipo de precio máximo. Hablaremos de cómo los controles de alquiler crean escasez al reducir la oferta de apartamentos disponibles en el mercado. Los controles de renta crean escasez. Veamos el siguiente diagrama. Cuando tenemos una renta controlada, habrá escasez a corto plazo, como lo podemos ver acá en esta formulita. La diferencia que hay entre QD y QDS. Cuando tenemos una renta controlada, habrá una escasez a corto plazo. Lo podemos ver en la cantidad demandada y la cantidad ofrecida. También podemos ver que la curva de la oferta es más inelástica, porque a corto plazo los apartamentos están ahí construidos y no hay mucho que se pueda hacer para cambiar la oferta. El control de rentas lo podemos observar en la siguiente gráfica. Esto es un ejemplo real de Ontario, Canadá. Dice, antes de que se impusieran los controles de precio, se construían entre 30 y 40 mil unidades por año en Ontario, Canadá. Después de que se impuso el control de rentas en 1975, hubo menos de 10.000 unidades construidas por año. Lo que podemos observar en la siguiente gráfica, por decir algo, en 1970 se construían más o menos 30.000, donde vemos que la renta controlada de apartamentos y la renta no controlada era particularmente lo mismo, pero con el pasar de los años pudimos notar que en 1975 se construyeron más o menos 10.000 apartamentos, pero disminuyeron demasiado cuando la renta no era controlada. Cuando no era controlada se construía más o menos alrededor de 40.000 y cuando era controlada se construía menos de 10.000. Y podemos observar que cuando la renta controlada por el gobierno pasaron de 1975 a 1979 no incrementaron absolutamente nada. Lo que quiere decir que una renta no controlada hace que los bienes se mantengan por el libre mercado y así la gente puede obtener mayores recursos. Reducción de la calidad con los controles de renta. Los controles de renta reducen la calidad de los productos, así que reducen las ganancias de los dueños en los apartamentos y estos reaccionan así. Reduciendo los mantenimientos, bajan los costos, lentitud en los arreglos. Después de esto, pueden seguir vendiendo tantas unidades como antes, pero ya no se empieza a entrar en un mercado competitivo. Y con todo esto nos surge una pregunta: ¿qué pasa cuando los controles de renta son muy estrictos? Bueno, los apartamentos buenos se convierten en malos lugares, ya que no hay un buen mantenimiento. Los edificios abandonados. Podemos ver casos muy similares en los apartamentos de Nueva York y París, y también en la India. Se crean líneas excesivas y costos de búsqueda. El precio excesivo para encontrar un apartamento. Consecuencias. Pueden causar que ciudades enteras se desplomen. Un ejemplo es la India. Escasez de bienes o servicios. También crean filas excesivas y otros costos de búsqueda. Así que buscar un apartamento toma mucho tiempo y tiene que gastar mucho dinero para obtenerlo. Incrementa la discriminación. Propietarios discriminan cuando van a escoger quién ocupe el apartamento. Pero esto es un proceso demorado para encontrar el mejor inquilino. Ahora hablaremos un poco de los precios mínimos. Precio mínimo permitido por la ley y un precio por debajo de este es ilegal. Esto trae 4 efectos, los cuales son los siguientes. 1. Excedentes. 2. Pérdidas en las ganancias del intercambio. 3. Incrementos de la calidad innecesarios. Y la 4, que es la mala distribución de los recursos. En este caso podemos ver que es más común ver precios máximos que precios mínimos. ¿Pero por qué se da esto? Esto debido a cuestiones políticas, ya que si un precio está por debajo del precio de mercado, están beneficiando consumidores, o sea que hay más votantes. El salario mínimo es un precio mínimo, no se puede bajar, y la cantidad de trabajadores excede la cantidad ofrecida de mano de obra. Van a haber muchos trabajadores, pero los empleos van a ser cada vez más pocos. ¿A quiénes afecta esto? Esto afecta más que todo a las personas menos preparadas, menos educados y a los jóvenes que con pocas habilidades. Lo que quiere decir que son personas que apenas están teniendo experiencia y van a ser los más afectados por este fenómeno. Pero cuando hablamos de excedentes en el salario mínimo nos referimos al desempleo. Si van a haber un salario más alto, los desempleos van a ser cada vez más altos también. Según cifras del DANE,
se dice que un 44% de los colombianos, que es la población activa, gana el salario mínimo, y más o menos 2.878.203 personas están desempleadas, lo que podemos analizar es que es una cifra muy alta de desempleo. Pero claro, ¿qué diríamos los colombianos? Queremos un aumento en el salario mínimo, pero lo que no sabemos es que si aumentara el salario mínimo, aumentaría el desempleo. ¿Por qué se da esto? Porque la cantidad de demanda de trabajo es mucho menor que la cantidad ofrecida. Hay muchos demandantes, pero los empleos cada vez son más pocos. La diferencia entre la cantidad de demanda y la cantidad ofrecida aumentaría ante un incremento en el salario mínimo, como lo habíamos dicho anteriormente. También podemos observar que un precio mínimo crea pérdidas en las ganancias del intercambio. Para terminar, concluimos que a lo largo de la historia se han notado grandes cambios que han afectado a la economía en muchos gobiernos, los cuales buscan controlar los precios para obtener beneficios propios, logrando que los recursos sean cada vez más escasos y mal distribuidos. Las consecuencias de estas malas decisiones de los gobiernos las pagan los ciudadanos, que en la mayoría de los casos son los más afectados, donde se ven obligados a buscar nuevas oportunidades. Muchas gracias.